Esta historia está basada en hechos reales. Por respeto a las víctimas y sus familias, ciertos nombres y lugares han sido modificados. El contenido puede causar un fuerte impacto emocional. Tenía 9 años y aún no sabía qué se sentía estar bajo el sol. Emiliano Ruiz Gutiérrez nació en el ejido El Triunfo, un rincón terroso y olvidado de Ocosingo, Chiapas. Su madre decía que era diferente, pero nunca lo llevó al médico. Nomás lo encerró. Desde los 3 años, su mundo fue un galpón de láminas viejas, sin ventanas, detrás de la casa. Adentro olía a humedad y costales podridos. Afuera, nadie preguntaba por él. Aprendió a distinguir el día y la noche por el calor que se colaba por las rendijas. Su único juguete era una caja de cartón donde se metía a fingir que viajaba. Ahí dentro, entre cucarachas y silencio, encontró un libro escolar cubierto de polvo. Las palabras no tenían sentido, pero las formas lo hipnotizaban. No sabía hablar bien, no sabía caminar derecho, pero algo dentro de él, muy dentro, empezó a buscar y encontró. En la oscuridad, nadie lo vio crecer, nadie lo vio aprender. El galpón estaba hecho con láminas desiguales, algunas picadas por el óxido, otras reforzadas con pedazos de cartón. Era un cuartito improvisado detrás de la casa, donde antes se guardaban los costales de maíz. Cuando Emiliano cumplió 3 años y empezó a caminar con torpeza, su madre decidió que era mejor esconderlo. «Es que está malito», murmuraba, pero jamás lo llevó al centro de salud ni preguntó a nadie. Le bastó una cerradura vieja, un candado torcido y la promesa de que así nadie se burlaría de ella. Cada mañana le dejaba un plato con arroz frío y una botella con agua. Luego cerraba la puerta de metal y regresaba a su rutina: barrer, lavar ropa para otras señoras del pueblo y fingir que no tenía hijo. Emiliano no gritaba, no sabía. Aprendió desde temprano que el silencio no duele tanto como la espera. Sentado en el suelo de tierra, con los pies torcidos hacia adentro y la mano izquierda más lenta que la derecha, pasaba las horas contando pasos de hormigas o mirando las sombras cambiar de forma. En el rincón más seco del galpón, alguien había olvidado un montón de objetos inútiles. Una silla sin patas, una linterna rota, un costal lleno de trapos y un libro escolar, cubierto por una capa espesa de polvo. Emiliano no sabía qué era. Lo tocó con los dedos sucios, sintió las hojas quebradizas y el olor a moho viejo. En la portada había un dibujo. Un niño con uniforme saludando. No entendía el gesto, pero lo imitó. Desde ese día, el libro se convirtió en su tesoro. No entendía las letras, pero les temía menos que al silencio. Cada tarde, cuando el calor bajaba, se metía dentro de la caja de cartón, su refugio más íntimo, y abría el libro como si fuera un mapa. Usaba la linterna oxidada, que aún daba un poco de luz si le pegaba fuerte contra la palma. En esa caja leía sin saber leer. Iba copiando con la boca los sonidos que imaginaba, y luego los repetía como cantos. La primera palabra que memorizó fue familia. No sabía qué significaba, pero la repetía en voz baja mientras tocaba el cartón con los dedos. A veces la decía al dormir, como si la estuviera buscando en sueños. Su cuerpo era pequeño para su edad. Nunca aprendió a correr ni a saltar. Caminaba ladeado, con la pierna izquierda un poco encogida y el cuello siempre inclinado hacia el hombro. Pero su mirada, es así, empezó a cambiar. Al principio era hueca, como si no esperara nada. Luego se volvió curiosa. Fijaba los ojos en cada línea del libro como si pudiera abrirse una puerta secreta. A los 6 años ya sabía muchas palabras del libro. No entendía qué eran, pero las recitaba como oraciones. Mi casa es de adobe, tengo un perrito,
Me gusta ir a la escuela. No sabía que era una escuela, pero cerraba los ojos y lo imaginaba como un lugar donde no había candado. Cada vez que su madre entraba, una vez al día, rápido, sin mirarlo, él guardaba el libro bajo los trapos y se quedaba quieto. No quería que se lo quitaran, no quería perder el único objeto que le hablaba sin gritar. Un día, la linterna dejó de funcionar por completo. Emiliano no lloró. Esperó a que la luz del sol se colara por una rendija y colocó el libro justo ahí, en ese pequeño rayo que duraba nomás 10 minutos al día. Era su hora favorita, la hora de leer en silencio. Afuera, el mundo seguía. Nadie preguntaba por él. Nadie sospechaba. En el ejido las madres hablaban de sus hijos con orgullo o con rabia, pero nunca mencionaban a Emiliano. Algunos recordaban que la doña tuvo un niño, pero luego decían que había muerto. Así se guardaban los secretos en El Triunfo, con mitos y polvo, hasta que un día una trabajadora comunitaria llegó al ejido para hacer un censo. Era joven, de cabello rizado y botas de trabajo. Fue casa por casa, preguntando cuántas personas vivían, si había niños, cuántos dormían en cada cuarto. Cuando llegó con la madre de Emiliano, algo no cuadró. La mujer titubeó, sudó, cambió de tema. La trabajadora notó la puerta con candado detrás de la casa, preguntó qué era. «No más un cuarto viejo», respondió la madre nerviosa, pero la joven volvió 2 días después y esta vez trajo consigo a una compañera. Tocaron la puerta, nadie respondió. Rodearon la casa, golpearon el candado y entonces desde dentro del galpón se oyó una voz pequeña, temblorosa, recitando algo. «Mi casa es de adobe, tengo un perrito, me gusta ir a la escuela». Las mujeres se miraron. El corazón se les apretó. Forzaron la puerta. Adentro, encontraron a Emiliano sentado dentro de la caja de cartón, el libro sobre las piernas, los ojos muy abiertos por la luz que no entendía. No lloró, no gritó, solo repitió lo que sabía decir. La linterna estaba a su lado, muerta, y en la esquina una pared dibujada con tiza improvisada mostraba letras torcidas, como un intento de dejar testimonio. Emiliano levantó la mano derecha y saludó, igual que el niño del libro. Nadie le enseñó. Nadie le respondió. El galpón olía a tierra estancada y orina seca. Las 2 trabajadoras sociales se quedaron quietas, con las manos flojas al lado del cuerpo, como si no supieran cómo tocar ese instante. Emiliano seguía en la caja, mirando con más miedo a la claridad que a las personas. Parpadeaba lento, como si cada segundo de luz le costara. Su piel estaba pálida, casi amarillenta. Tenía costras en los brazos y el cabello pegado al cráneo, húmedo de un sudor que nunca se secaba. Una de las mujeres dio un paso y se agachó frente a él. Emiliano no se movió, solo abrazó el libro. La hoja que tenía abierta mostraba una lección sobre las estaciones del año. «Primavera es cuando todo florece», decía el texto. Él lo recitó en voz baja, con una entonación extraña, como si nunca hubiera escuchado a otra persona hablar en voz alta. Su lenguaje era una mezcla de sílabas aprendidas sin contexto, de pausas fuera de lugar, de esfuerzo por encajar en un idioma que nadie le enseñó. Lo sacaron del galpón envuelto en una sábana. No por pudor, sino porque el sol le ardía en la piel. El cuerpo se le doblaba al caminar, no por la discapacidad solamente, sino porque nunca había caminado más de 3 pasos seguidos sin chocar contra una pared. Afuera, el mundo le dolía, le pesaba. En la patrulla del DIF, Emiliano miraba por la ventana como si fuera un cine. Las montañas, los árboles, los perros callejeros, todo era nuevo. No hablaba, no hacía preguntas. Solo murmuraba frases del libro, como si fueran un conjuro contra el miedo. En el albergue del DIF municipal de Ocosingo, nadie sabía muy bien qué hacer con él. Tenía cuerpo de niño, pero forma de adulto herido. Las primeras noches dormía en el suelo, junto a su cama.
Se metía bajo la litera, buscando un rincón oscuro que se pareciera a su caja. Cuando le hablaban, bajaba la mirada. Si lo tocaban, se encogía. Tardaron semanas en convencerlo de que podía bañarse con agua tibia, de que el arroz no estaba frío, de que la luz no era castigo. Pero lo más difícil fue enseñarle que las palabras podían usarse para decir lo que uno siente, porque él no sabía qué sentía. Nomás repetía: «Mi casa es de adobe», decía al despertar. «Tengo un perrito», decía antes de dormir. No tenía casa, no tenía perro, pero eso era lo que conocía. Una voluntaria, Mariana, joven estudiante de pedagogía, comenzó a sentarse a su lado todos los días sin exigir nada. Llevaba libros ilustrados, plastilina, dibujos. No intentaba corregirlo, solo lo acompañaba. Emiliano no la miraba al principio, solo seguía sus dedos cuando ella señalaba cosas. Una vez, Mariana le dio una hoja en blanco. Emiliano la observó largo rato. Luego, con un lápiz, escribió las pocas palabras que sabía de memoria. «Me gusta ir a la escuela». Mariana no lloró. Solo le acarició el hombro con delicadeza, como quien roza algo sagrado. Desde entonces, Emiliano empezó a escribir cada vez que podía. No frases nuevas, sino las mismas. Siempre las mismas. Como si así pudiera sostener el mundo. Su letra era torpe, temblorosa, pero llena de intención. Un día, Mariana llevó una caja de cartón vacía al patio del albergue. La colocó bajo un árbol y le dijo: «Es tu refugio, pero ahora puedes salir cuando quieras». Emiliano se metió sin decir nada. Se quedó ahí horas, pero por primera vez salió solo al atardecer, y al salir dijo una palabra que no estaba en el libro: «Gracias». Mariana lo miró sin responder. Solo sonrió. Fue la primera vez que Emiliano usó una palabra suya, de nadie más. En la revisión médica confirmaron la parálisis parcial, pero también dijeron que con terapia podía mejorar mucho, que no era un caso severo, solo desatendido, solo olvidado. Su madre fue detenida, brevemente, luego liberada por falta de pruebas. Dijo que nomás lo cuidaba a su manera. Nadie quiso escarbar más. En el triunfo todo quedó en murmullos, pero Emiliano ya no regresaría. En el albergue tenía una cama, una rutina, un nombre que ahora alguien decía con dulzura. Las otras niñas y niños no sabían bien cómo tratarlo. Era callado, raro, a veces se escondía en los armarios, pero algunos empezaron a dejarle dibujos. Mariana los leía con él. Le enseñó que podía inventar sus propias historias. Que las palabras no eran solo para repetir, sino para crear. Emiliano tardó en entender eso, pero un día escribió su primera frase libre. «Yo también puedo decir cosas». Era una frase sencilla, pero para él era un milagro. Mariana la enmarcó en una hoja de colores y la colgó sobre su cama. Esa noche, Emiliano no durmió en el suelo. Se acostó en el colchón, mirando el papel colgado, como si fuera una estrella nueva. Desde entonces, cada día decía una palabra diferente. Y cada vez parecía crecer un poco más. Habían pasado 3 meses desde que Emiliano salió del galpón, pero aún reaccionaba al sonido de llaves con un estremecimiento involuntario. Cada vez que un adulto cruzaba una puerta con paso rápido, él giraba la cabeza hacia abajo y tensaba los hombros, no porque esperara un golpe, sino porque el cuerpo recuerda lo que la mente no sabe nombrar. En el albergue comenzaron a notar pequeños gestos que hablaban más que cualquier informe. Emiliano doblaba la ropa de los otros niños en silencio, barría las esquinas sin que nadie se lo pidiera, y cada noche colocaba sus zapatos justo al lado de la cama, alineados perfectamente, como si necesitara demostrar que estaba en orden. En el fondo, seguía esperando que algo fallara, que lo regresaran, que le quitaran la luz.
Mariana, paciente, observaba todo sin intervenir de inmediato. Le traía libros nuevos, con dibujos y palabras simples. A veces, él los miraba sin abrirlos. Otras veces, se quedaba viéndolos horas, como quien mira una fotografía de una vida que no vivió. Un día, le regaló un libro de cuentos con niños que vivían en el campo. Emiliano lo sostuvo largo rato. Luego, señaló la imagen de una niña en un columpio. «¿Qué es esto?», preguntó con la voz bajita, torpe. Mariana le explicó. Él no respondió, pero al día siguiente, en el recreo, se acercó tímido a los columpios viejos del patio. Los tocó con los dedos. No se subió. Nomás los balanceó con la mano. Fue la primera vez que alguien lo vio reír. Apenas un gesto, leve, como si se hubiera roto una grieta en su rostro. En terapia física, el avance era lento. Emiliano no se quejaba. Cumplía con cada ejercicio como si fuera una penitencia sagrada. Aprendió a estirar la pierna izquierda con ayuda de una banda elástica. Sus pasos seguían torcidos, pero ya no arrastraba el pie. El fisioterapeuta decía que el cuerpo no solo guarda memoria, también guarda miedo, y que eso toma tiempo. Mientras tanto, Mariana le propuso hacer un pequeño cuaderno. Le llamó Mi diario de palabras. Emiliano eligió la portada, un dibujo suyo dentro de la caja, con una linterna encendida. Escribió frases como «Yo soy Emiliano», «La caja me cuidaba», «La luz no grita», frases que no estaban en ningún libro, palabras suyas. Nadie lo apuraba, nadie corregía su ortografía, porque lo importante no era escribir bien, era escribir. Una tarde, mientras escribía en el patio, otro niño del albergue se le acercó. Se llamaba Diego, tenía 8 años, y era conocido por su carácter inquieto. Al principio solo lo miró. Luego le preguntó si podía ver el cuaderno. Emiliano dudó, pero lo extendió. Diego hojeó las páginas con respeto. Después se sentó a su lado. No hablaron más. Solo compartieron la sombra del mismo árbol. Desde entonces empezaron a buscarse con la mirada. No jugaban, pero se sentaban juntos. A veces, Emiliano le leía en voz baja frases del libro escolar que aún guardaba, ya casi sin pastas. Mariana los observaba desde lejos, sin intervenir. Porque había cosas que no se enseñan, como la ternura, como la presencia. Una mañana, llegó al albergue un grupo de estudiantes de secundaria para hacer un taller de lectura. Trajeron libros nuevos, títeres, risas. Emiliano se quedó en una esquina, quieto, pero uno de los adolescentes lo invitó a escuchar. Al principio, se negó. Luego, caminó lento hasta sentarse en la última fila. Escuchó el cuento sin parpadear. Al terminar, el joven le preguntó si quería leer en voz alta. Todos voltearon. El silencio se hizo espeso. Emiliano se puso de pie. Caminó hasta el frente. Abrió el libro y con una voz temblorosa pero firme leyó. Había una vez un niño que vivía en la oscuridad, pero un día encontró una palabra que lo hizo salir. Nadie supo si lo estaba leyendo o inventando. Mariana sí supo. Supo que era suyo, que era verdad, que era el principio de algo. Esa noche le dieron permiso de llevar un libro a su cama. Eligió uno sobre planetas. Pasó las páginas con cuidado, como si tocara algo vivo. No entendía mucho, pero repetía los nombres. Marte, Saturno, Júpiter. Nombres grandes para alguien que apenas empezaba a habitar el suyo. En su diario escribió: «Yo también tengo un mundo». El progreso era frágil. A veces despertaba con pesadillas y se escondía bajo la cama. A veces no hablaba por días. Pero ya no era silencio de encierro, era pausa. Y luego, cuando hablaba, usaba nuevas palabras. Palabras con peso, con historia. Palabras que no estaban en los libros.
Una tarde lluviosa, Mariana le preguntó si quería hacer una carta para alguien. Emiliano pensó largo rato. Luego dijo: «Quiero escribirle a la caja». Nadie lo detuvo. Escribió en una hoja: «Gracias por no dejarme solo, pero ya no te necesito. Ahora tengo libros y tengo sol. Puedes descansar». Mariana la guardó en un sobre y lo dejaron enterrarla junto a un árbol en el patio. Emiliano la colocó bajo una piedra y dijo en voz baja: «Aquí empieza lo nuevo». Y por primera vez no repitió una frase ajena. Los días comenzaron a tener nombre para Emiliano. Antes todo era lo mismo: oscuridad, polvo, una linterna que parpadeaba. Ahora sabía cuándo era lunes porque llegaba el taller de dibujo, o cuándo era viernes porque el desayuno llevaba pan dulce. Era una estructura pequeña, frágil, pero real. Cada día traía una palabra nueva, una emoción que no conocía, un miedo que ya no dolía tanto. A veces escribía en su diario cosas simples. «Hoy caminé sin caer. Diego me dijo hola. El sol no quema si uno lo mira poquito a poquito». Palabras que no aprendió en ningún salón, pero que sabían más que cualquier lección. Aún tenía gestos automáticos del encierro. Cuando lo llamaban para comer, miraba primero a Mariana como buscando permiso. No se servía hasta que alguien le dijera que podía. Comía despacio, dejando siempre algo en el plato, como si temiera que se acabara para siempre. Dormía con la ropa puesta, no por miedo, sino porque aún no sabía del todo que podía elegir. Sin embargo, algo en su postura había cambiado. El cuello ya no colgaba, sus manos empezaban a moverse con decisión, y sus ojos, esos que antes no sabían enfocar, ahora buscaban. Un día, durante una revisión médica, un psicólogo le preguntó: «¿Quién eres tú?». Emiliano lo pensó y respondió: «Soy el niño que lee en la oscuridad». El psicólogo anotó en su libreta, pero Mariana sonrió, porque esa era su verdad y era suficiente. En el albergue, los otros niños comenzaron a incluirlo poco a poco. Una niña llamada Isabel le enseñó a jugar lotería. Al principio, él no entendía. Luego empezó a ganar. Guardaba las cartas como si fueran trofeos. Escribía detrás de ellas palabras suyas: alegría, ruido bueno, gente cerca. Un fin de semana organizaron una visita al parque municipal. Emiliano nunca había estado en un espacio abierto con tanta gente. Caminaba despacio, mirando todo como si fuera un sueño. Se detuvo frente a un globo rojo que flotaba en el aire. Mariana le preguntó si quería uno. Él negó con la cabeza, pero extendió la mano. El globo se lo amarraron a la muñeca. Caminó con él todo el día. Y al volver, escribió en su diario: «Hoy no quise esconderme». Durante las noches seguía escribiendo, no porque alguien se lo pidiera, sino porque era su manera de nombrar lo que vivía. Una noche escribió: «Antes solo repetía, ahora yo digo». Era una frase pequeña, pero cargada de un peso inmenso. En las terapias de lenguaje ya formaba oraciones completas. Algunas veces compartía recuerdos sueltos del galpón. El techo cantaba cuando llovía. Una vez un ratón me lamió los dedos. Mi mamá no me miraba, solo me daba arroz. No lo decía con rabia, solo como quien pone una piedra sobre otra para construir algo nuevo. Mariana escuchaba sin interrumpir, y cuando él terminaba le decía: «Eso también es tu historia, pero no es toda tu historia». Emiliano asentía. Una tarde, Mariana le trajo un espejo, pequeño, con marco de madera. Le pidió que se mirara y dijera su nombre. Él lo hizo. Luego se quedó en silencio. Después dijo algo que nadie esperaba: «Yo no sabía que tenía cara». Era cierto, nunca había tenido un espejo en el galpón, nunca había visto su reflejo. Mariana no lloró frente a él, pero al salir del cuarto se apoyó en la pared y dejó caer la cabeza. Porque hay verdades que no se dicen, solo se sienten como un nudo en la garganta. Al cumplir 10 años,
Emiliano pidió un solo deseo: tener un cuaderno nuevo. No para escribir sus frases, sino para inventar historias. Historias con otros niños, con casas grandes, con ventanas abiertas. Historias donde nadie estaba encerrado. Mariana se lo regaló con una dedicatoria: para que tu voz nunca vuelva a apagarse. Emiliano lo abrazó como quien recibe una segunda piel. A partir de ese día, comenzó a leer en voz alta frente a los otros niños. Historias sencillas, cuentos breves, pero cada palabra salía con una dignidad que conmovía. Porque no era solo lectura, era testimonio, era resistencia. Escribir se volvió su forma de decir: estoy aquí, existo, no me borraron. En una de esas lecturas se acercó una psicóloga visitante. Le preguntó si podía compartir su historia en una revista educativa. Emiliano pensó largo rato. Luego dijo: sí, pero no pongan que yo era un niño triste. Pongan que yo soy un niño que aprendió solo, pero ya no está solo. Esa noche Mariana escribió en su libreta personal: hay silencios que salvan más que 1000 gritos. Emiliano es uno de ellos. Nadie volvió a hablar del galpón, pero Emiliano a veces dibujaba cajas, no con miedo, sino como un lugar del que se puede salir. Una caja no es solo encierro, también puede ser un comienzo. Él lo sabía, porque en la oscuridad aprendió a leer. El albergue comenzaba a quedarse chico para Emiliano, no en espacio, sino en horizonte. Ya no bastaban los libros, los talleres, los cuadernos. Había en él una curiosidad nueva, una inquietud que lo hacía caminar más firme, mirar más lejos. Mariana lo sabía. Cada vez que lo veía detenerse frente al portón, con la mirada fija en el otro lado, entendía que su alma pedía más. No urgencia, no impaciencia, solo posibilidad. Un día le propuso asistir una vez por semana a la biblioteca pública del pueblo. Él no contestó de inmediato. Caminó hasta el árbol donde había enterrado su carta a la caja. Se sentó ahí largo rato, luego volvió y dijo: sí, quiero ver cómo son los libros de afuera. El primer día en la biblioteca fue como entrar a un templo. Emiliano caminó despacio entre los estantes, acariciando los lomos con la yema de los dedos. Le costaba elegir. Se detenía en los títulos, en las imágenes. Finalmente, tomó un libro de cuentos mayas ilustrados. Se sentó en una esquina y empezó a leer en voz baja. Mariana lo observaba desde lejos, sin intervenir. El bibliotecario, un señor de bigote espeso y voz grave, se acercó curioso. Al ver a Emiliano tan concentrado, le preguntó su nombre. Emiliano lo dijo con claridad. Luego agregó: yo leo despacio, pero entiendo mucho. El hombre sonrió. Le regaló un separador de madera con una frase grabada: leer es recordar lo que no sabías que sabías. Emiliano lo guardó como un amuleto. Desde entonces fue cada semana. Un cuaderno nuevo lo acompañaba en cada visita. Ahí copiaba frases que le gustaban, palabras que no entendía y que luego preguntaba, ideas suyas que nacían sin permiso. Las palabras crecen mejor con tierra húmeda, escribió un día. La luz no se grita, escribió otro. Mariana, al leerlo, comprendía que ya no se trataba de sanar lo que fue roto. Se trataba de permitirle ser nuevo, sin pedirle que olvide. A los 11 años, Emiliano fue inscrito en un programa especial de educación primaria adaptada. Al principio, los maestros no sabían cómo abordarlo. Él no respondía a dinámicas tradicionales. Se desconectaba si alguien levantaba la voz. No participaba si lo obligaban, pero cuando le daban tiempo y espacio, sorprendía. Leía textos complejos, hacía preguntas precisas, encontraba errores ortográficos que otros no notaban. Un día, en clase de lectura, la maestra pidió escribir una carta a un ser querido. Emiliano escribió al libro viejo del galpón: gracias por no dejarme solo cuando todo era sombra. Fuiste mi voz cuando no tenía boca.
Ahora tengo otras voces, pero tú siempre serás mi primera palabra. La maestra no pudo leer en voz alta. Solo acarició su cabeza en silencio. Aquel año, Mariana terminó sus prácticas y tuvo que dejar el albergue. Emiliano no preguntó por qué. Solo le dio su diario con una nota. Yo aprendí a decir cosas porque tú nunca me callaste. Mariana lo abrazó por primera vez. No fuerte, no largo, solo exacto. Como se abrazan las cosas que se entienden sin decir. En su última hoja del diario, Emiliano escribió: ella me vio sin miedo. El tiempo siguió. Emiliano creció. Siguió caminando con su paso torcido pero firme. En la secundaria participó en un concurso de cuentos. Su texto hablaba de un niño que vivía en una caja y creía que las estrellas eran sonidos. Ganó el tercer lugar. Le dieron un diploma y una libreta de pasta dura. En ella escribió: yo no estoy hecho para encajar, estoy hecho para contar. El DIF comenzó a buscar una familia que pudiera recibirlo en acogida permanente. No era fácil. Su historia, aunque no violenta en lo explícito, intimidaba. Pero un matrimonio de maestros rurales, sin hijos, pidió conocerlo. Se llamaban Tomás y Beatriz. La primera vez que lo vieron, Emiliano estaba leyendo en voz alta a un grupo de niños más pequeños. No dijo nada al verlos. Terminó su lectura y luego se acercó. Tomás le preguntó si le gustaban los libros. Emiliano respondió: los libros fueron mi primer idioma. Beatriz, sin decir nada, le tendió una libreta nueva. Emiliano la tomó. Ese fue el comienzo. Vivió con ellos bajo un régimen tranquilo, sin exigencias. Tenía una habitación con ventana y una lámpara de escritorio. Comenzó a llamar a Beatriz maestra y a Tomás profe, no por distancia, sino por respeto. Ellos nunca lo forzaron a usar mamá o papá, solo lo acompañaban. Una noche, mientras hacían sopa juntos, Emiliano preguntó si podía escribir un libro. Tomás le dijo que sí, que podía, que debía, y él respondió: será sobre los niños que no tienen voz, pero sí memoria. Hoy, Emiliano tiene 14 años, camina con una leve inclinación, habla pausado, escribe todos los días. Su primer libro se llama Cosas que aprendí en la oscuridad. No lo escribió para ser famoso, lo escribió para que, si algún niño está en una caja ahora, sepa que puede salir, que no está solo, que las palabras también son una puerta. En la dedicatoria puso solo una línea: a la caja, porque fue encierro, pero también refugio. Y me enseñó que incluso ahí se puede aprender a vivir. Si esta historia te rompió por dentro, comenta: yo también estuve roto.